Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de esto que es Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar, en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles y en nuestro canal de YouTube Agro ATP. Si estás viendo este segmento de Agro ATP en nuestro canal de YouTube, te recuerdo que a la derecha, debajo de la imagen, a la derecha, estoy viendo bien, estoy diciéndolo bien, debajo de la imagen a la derecha, te decía, tenemos la cajita de suscripción, dice suscribirse. Clique ahí, suscríbete, te invito cordialmente a que lo hagas para que recibas cada semana la alerta de nuestra publicación de este segmento de apertura y análisis de Agro ATP. Y a la izquierda, debajo de la imagen aquí, si nos ves en la computadora, si no hay una flechita, si nos ves en un dispositivo móvil, ahí tenés el título de este segmento que tiene que ver con el análisis que voy a compartir contigo en instantes nada más. Hay tres líneas de descripción y hay un cartelito debajo o una flechita si estás en un móvil o en una tablet que dice mostrar más. Cliqueas mostrar más, ahí se desprende todo el menú de este programa que dura 2 horas en el aire planetario de www.radiochacra.com.ar y que se estrena cada martes a las 12 con repeticiones a las 9 de la noche, a las 21 el martes y el sábado a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ahí tenés en ese menú todas las notas detalladas, el link de audio a cada nota, a cada segmento de noticias y la posibilidad también, si no nos escuchaste en directo, de poder escuchar el programa completo, eso quiero decir, las 2 horas que transmitimos en directo por Radio Chacra, los horarios que recién te decía, lo puedes escuchar completo con la música, como si estuvieras en la radio antigua, que solo se podía escuchar a la hora que se transmitía, lo escuchás cuando quieras, donde quieras, y este segmento es el que podés escuchar y ver a través de nuestro canal de YouTube. Esta es la emisión número 166 de Agro ATP de este martes 28 de septiembre de 2021, que va a tener estos contenidos luego del análisis que voy a compartir contigo en unos instantes nada más, tras contarte que la primera nota de hoy será con Daniel Plopper. Él es ingeniero agrónomo, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Estuvo moderando un panel sobre la producción de soja días atrás en el seminario AXOJA. AXOJA es la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina y nos va a explicar por qué, o cómo fue, mejor dicho, la evolución del cultivo de soja en la Argentina y ahora sí, por qué en los últimos tiempos, últimos 10 años aproximadamente, el cultivo de soja en el país está un tanto estancado en cuanto a sus volúmenes de producción, su superficie, sus rendimientos, y nos va a explicar por qué de esta caída, esta meseta del cultivo de soja en la Argentina. Posteriormente estaremos hablando con Juan Uccelli. Él es consultor del área de porcinos, sabe mucho de porcinos el hombre, sabe mucho del negocio del cerdo en la Argentina y ha hecho una propuesta para llevar carne de cerdo, de aves, de vaca, de carne vacuna también, una propuesta, digo, para llevar proteína animal a los chicos de menos de 16 años que son pobres y que hoy no la están recibiendo con ninguno de los planes de asistencia alimentaria que existen hoy en la Argentina. Es una propuesta interesante y que tiene que ver con usar parte de lo que el Estado, o lo que el Estado se lleva en retenciones, en lo que le cobra a las exportaciones, lamentablemente, para un fin específico, que es alimentar mejor a nuestros chicos de menos de 16 años, que son pobres y que, recuerdo, son 2 tercios más o menos de la población etaria de la Argentina de esa edad, 0 a 16 años. Una locura, pero es lo que está pasando. Después de esta propuesta que vamos a escuchar de Juan Uccelli, vamos a hablar con Bruno Riboldi. Cambiamos totalmente el ángulo de la información, como decía antiguamente algún conductor televisivo. Bruno Riboldi es @lajoya.agro, @lajoya.agro en Instagram. Y es un agro-influencer. Sí, existen los influencers en el campo y en el agro. Tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, más de 200.000 en TikTok, está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube. Bueno, nos va a contar cómo hizo este joven ingeniero agrónomo de 34 años
para hacerse un agroinfluencer como él mismo se autodenomina. Y finalmente charlaremos con Javier Sampaoli, él es gerente técnico de la chacra Apresid Los Urgentes en Rivil. Esto es en el sudeste de la provincia de Córdoba. Allí la gente de esta chacra, que es uno de los tantos campos experimentales que tiene Apresid, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, nos va a contar cómo están trabajando, estudiando lo que es el manejo de la napa, o sea, cómo manejar el agua de una cuenca, sean ríos, arroyos o agua subterránea, para aprovecharla bien por parte de los cultivos y evitar que haya inundaciones, que es lo que tantos problemas acarrea muchas veces el exceso de lluvias en tantas ubicaciones de la llanura pampeana, sobre todo, que cada tanto sabemos que son noticias. Están trabajando justamente en ese tema desde la chacra Apresid Los Urgentes y Rivil en el sudeste de Córdoba, y nos lo va a explicar Javier Sampaoli. Por supuesto, habrá música, como siempre. Este programa tiene su parte artística y la música va a estar como cada emisión, tras cada nota, para relajarnos, para escuchar algo lindo, que esperemos que se les guste, y sobre todo también para meditar o reflexionar sobre lo que escuchamos en cada nota. Habrá noticias y habrá comentarios, y es este el momento del comentario de análisis editorial de cada semana. Porque sucede que a la hora que estamos grabando este comentario, el gobierno nacional está reunido con la dirigencia de los sectores supermercadistas, los dueños de las principales cadenas de supermercados o sus gerentes. Como siempre, el pedido, la exigencia, la sugerencia, pongámosle el nombre que más nos guste, será lograr con los supermercadistas alguna tregua en los precios al consumidor de los productos básicos hasta las elecciones del 14 de noviembre, para los que quedan, para el 14 de noviembre, unos 45 días. A propósito, al decirte esto, me nace la siguiente reflexión. Están afuera de esto los almacenes. El supermercado es muy importante, pero el almacén de barrio también lo es, y hay muchos sectores, muchas barriadas de la Argentina que no tienen acceso a las grandes cadenas de supermercados. Cierro paréntesis. Sigo diciendo, por otro lado, hoy a las 18, cuando ya se haya estrenado esta emisión de Agro ATP, el ministro Julián Domínguez recibirá en la sede del Ministerio de Agricultura a los presidentes de las 4 entidades gremiales empresarias del campo, esto es CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, para anunciarles qué medidas tomará el gobierno para destrabar el conflicto de la carne vacuna, que no solamente está limitado el conflicto al tema de exportaciones, por el decreto que así lo dispone hasta el 31 de octubre, sino que tiene otro problema la cuestión de la carne vacuna. Las cámaras frigoríficas están abarrotadas de producto que no se exporta, pero que tampoco se vende acá todo lo que quisieran los frigoríficos, porque el argentino medio, el consumidor argentino medio, no puede convalidar los precios que tiene por la alta inflación y los flacos ingresos de una sociedad que vive en una economía destruida por la inexistencia de un plan económico consistente y la concreta existencia, ahora sí, de una serie de distorsiones impositivas, monetarias y productivas en un país que, pandemia y cuarentena mediante, se ha comido buena parte de su capital productivo. Esto es, negocios que han cerrado, pymes que han cerrado y otros etcétera parecidos. Por lo que se sabe, el gobierno quiere llegar también con los frigoríficos a algún tipo de acuerdo para que ofrezcan cortes a precios rebajados, esto lo pongo entre comillas, como moneda de cambio para flexibilizar las limitaciones a las exportaciones que, según algunas versiones, solo se liberarían totalmente, o sea, en forma paulatina, el 31 de diciembre. Habría como un proceso de deslimitación paulatino. Esa es la versión que está circulando por estas horas, a la hora que estamos grabando esto por lo menos. Si así fuera, esa eventual liberación dependerá de cómo le vaya al frente de todos el 14 de octubre. Habrá que ver, en definitiva, qué anuncios le hace el gobierno al agro, qué logra cerrar como acuerdo con la industria frigorífica y si las entidades de la mesa de enlace, en caso que los anuncios del gobierno no les satisfagan, toman alguna medida de acción directa, cosa que, pese al pedido de muchas de sus bases, hasta el momento han tenido la prudencia de demorar, por decirlo de algún modo.
Además, hay inquietud en muchos gobernadores de provincias en las que la actividad agropecuaria y ganadera es central y presionan al gobierno nacional para que haya algún cambio en esta política de carnes el electoral que está teniendo el gobierno. Son provincias donde perdió el oficialismo en las PASO, quiero decir. San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y alguno de esos gobernadores cree que dar alguna señal al campo podría mejorar sus performances electorales el próximo 14 de noviembre, cuando se juegue el partido que cuenta, la votación que vale para renovar el Congreso. Quizás en 7 días, cuando volvamos a abrir AgroATP, tengamos alguna definición de cómo sigue esta pequeña película del corto plazo electoral, o del corto plazo electoral para decirlo mejor. Claro, porque mientras todo esto pasa, la producción agrícola y ganadera siguen, no paran. En buena parte porque los ciclos biológicos no pueden detenerse, pero también porque para muchísimos agricultores y ganaderos que invierten a cielo abierto todos los años en la Argentina, su vocación, su pasión, es justamente producir y con planes a largo plazo. Producir alimentos finalmente es producir riqueza. Riqueza, alimentos, vacas, granos, lo que quieran, lo que a ustedes se les ocurra, frutas, que querrán vender bien al momento de cosechar sus cultivos o de engordar su ganado, por poner solo 2 ejemplos de la llanura pampeana. Generar riqueza. Eso es lo que Argentina debiera plantearse, justamente para reducir la pobreza. Esa que afecta a la mitad de nuestros compatriotas en un país rico en recursos naturales, en capacidad intelectual y en espíritu emprendedor, claro, eso siempre que sucede siempre que las necesidades básicas están cubiertas en quienes pueden tener un espíritu emprendedor, porque si vos no tenés el estómago lleno, no podés tener cabeza para emprender nada, ¿no? Vamos a poner las cosas en orden de prioridades. Ahora yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué a tantos argentinos les cuesta o nos cuesta creer que solo generando condiciones de inversión para crear riqueza y trabajo se podrá disminuir la pobreza que hace más de 40 años viene creciendo en la Argentina? Sabemos que el agro es uno de los sectores más dinámicos en esa ecuación de generar riqueza en la Argentina. Es necesario liberarlo de las trabas que tiene para que exprese todo su potencial, que es mucho mayor que la circunstancial regulación o limitación de las exportaciones de carne vacuna que ahora nos están entreteniendo, entre comillas, hace algunos meses. Pero también necesita esa liberación toda la economía productiva del país, el rubro que se les ocurra. Industrial, de servicios. Sería largo de explicar acá, pero ustedes lo saben. Me hago otra pregunta, o un par de preguntas. ¿Alguna vez lo entenderán los políticos? ¿Serán capaces de pensar al menos de vez en cuando en las nuevas generaciones antes que en las próximas elecciones y en sus continuidades en los cargos? Y nosotros, hablo en primera persona también yo, nosotros, primera en singular o en plural, la que te guste, los ciudadanos, ¿seremos capaces de votar con algo más que el bolsillo como motivador? No es estúpido decir que la economía es muy importante, pero lo cierto es que con unos y con otros Argentina sigue siendo el país que podría haber sido y no es. ¿Hasta cuándo? Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público de este martes 28 de septiembre de 2021, emisión número 166 en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.